por ejemplo, la Santísima Virgen María. O sea, ninguno podemos decir, oh no, Dios trata a todos por igual. Su madre es su madre, ella tiene un puesto importante, pero ella va a estar con nosotros en el cielo y estamos en el mismo cielo, pero ella tuvo y tiene unos privilegios superiores por la misión que le tocó vivir. Dios nos ama a todos. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos se salven. La realidad es que no todos se van a salvar. Lo vemos en la Biblia también con Pedro, Juan y Santiago. Siempre en todos los momentos importantes de la vida de Cristo, la transfiguración, el huerto de Getsemaní, siempre la Biblia dice, y se llevó a Pedro, Juan y Santiago. Y uno dice, oye, los tres mosqueteros, siempre se lleva a los mismos tres. ¿Por qué no se llevó a los otros? Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Caminando con Jesús. En esta oportunidad quiero presentar al señor Luis Román, que seguramente muchísimos de ustedes lo conocen. Él tiene un podcast que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe, que la verdad que para mí es súper buenísimo porque aprendo mucho a través de las entrevistas que tú haces, Luis. Así que bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. No, para mí es un honor estar aquí contigo, el poder conversar, el poder conocer a tu audiencia y poder pasar un rato hablando de Dios. A mí, qué mejor que eso. Sí, la verdad que sí. Es un Gracias tema por la que me invitación. apasiona. Me encanta hablar de Dios y cuando yo empiezo a hablar de Dios, la verdad que no quiero parar nunca, pero no mucha gente quiere eso, ¿no? Pero llegamos, Dios tiene su tiempo para todos nosotros. Luis, quisiera comenzar un poco conociéndote, pero desde el punto de vista por ejemplo, cuando tú eras joven, ¿quién eras? ¿Cómo eras? ¿Tenías a Dios en tu familia? ¿Te hablaban de Dios o simplemente no existía Dios para ustedes? ¿Cómo era tu vida más o menos en esas épocas? Sí, no, en mi familia era católica, no, no el católico como, pues tal vez ahorita yo vivo mi fe, no era un catolicismo así, era un catolicismo más de domingo, los rosarios los jueves, que se hacían en comunidad, habían unos adultos que iban casa por casa, allí mismo en el barrio, así le decimos en Puerto Rico a los barrios, y a mí me encantaba salir de noche, íbamos y llegábamos a la casa tal y allá se reunían a rezar el rosario. Eh, Uno de pequeño, lo mejor eran los refrescos y las galletas al final. Eh, pero ya en ese ambiente es donde yo me crío. Mi papá y mi mamá, que en paz descansen, ambos, ya se fueron de aquí de la tierra. ¿Ya? Ellos ambos nos enseñaron muy buenos valores, eso sí, hay que decirlo. Y me enseñaron la fe también. Conocí a Cristo, conocí a la Virgen María, todas esas cosas, pero no era un catolicismo muy intenso, no era de rezar el rosario todos los días o de hacer la oración antes de comer, o la oración de la mañana o la oración de la noche. Incluso de pequeño yo me acuerdo que mi papá se sentaba conmigo en la cama y hacíamos la oración de noche, pero ya de adulto, más de jovencito, nada. O sea, yo, papi, me voy a dormir y ya, me iba a dormir y se acabó. No, no era como que yo aquí con mi familia pues hacemos nuestra oración al final cuando nos vamos todos para nuestras recámaras y hacemos el rosario en familia todos los días, rezamos antes y después de comer. Son cosas que yo no viví en ese sentido, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí la fe fue transmitida por ellos. De pequeño estuve catecismo, todo eso, y luego algo que me gustó muchísimo fueron unos años muy bonitos cuando fui monaguillo por un tiempo, varios años. eh, Todavía la liturgia era bastante reverente, por lo menos donde yo vivía en aquel tiempo. Ujú. Y pues fueron unos años bien bonitos. Me gustó mucho cuando fui monaguillo, aprendí mucho de la Santa Misa y de la Eucaristía. Y eso lo disfruté muchísimo. Y luego de joven, pues me volví en el grupo de jóvenes en la iglesia. Y con el tiempo, pues gracias a Dios, el Señor me permitió envolverme más en el grupo y era pues uno de los líderes del grupo de jóvenes. Predicaba ya desde jovencito, ya a mis 15 16 años me podía parar al frente de todos los jóvenes y darle una prédica de una lectura, de lo que fuera, una dinámica, ese ¿Ya? tipo de cosas que a veces uno ve hoy en día en los grupos de jóvenes, pues yo lo hice. Eh, Más o menos ese es el principio ¿verdad? La pregunta que me hace, no quiero irme más allá, ahorita sigo con la historia, pero para contestarte la pregunta, sí, así fue que O esa sea fue que la base. Dios te iba preparando ya desde ese entonces. Lo que yo siento y escucho es de que en tu casa sí había una fe sólida de tu padre y de tu madre, ¿no? Entonces, ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo hermanos, Ah, un ok. hermano y una hermana. Ujú. Ellos les estaban enseñando una fe bastante buena, ¿no? En todo caso, por ejemplo, hablo un poquito de mí.
yo tenía un Dios, sí, mi mamá era de llevarnos a misa, mi papá también, domingos nunca fallábamos, pero era un Dios como de estampita. Mm, Era un Dios que estaba ahí pegado y yo no pensaba más. O sea, no, ni siquiera me preguntaba si estaba vivo. No, esas preguntas no cabían en mi cabeza. Bueno, yo no he estado en un colegio católico de chica, pero nos mudamos a otro país y ahí sí más bien, como a los 12 años más o menos. Pero Dios se encarga, ¿no? Se encarga de enseñar a cada quien en su momento, pienso yo. Porque mira, yo vengo de una familia que si bien es cierto creían en Dios, pero no era un Dios vivo, básicamente, ¿no? sí, Entonces, no. hablabas tú hace un momento de que, por ejemplo, cuando uno es niño, toma las cosas de Dios como no tan serias y que es casi natural, ¿no? Entre comillas. Pero, por ejemplo, me puse a pensar en ese momento, ¿qué pasó con Carlos Acutis Mm. desde chiquito? O Claro, sea, hay almas escogidas también, ¿no? Que eso es tienen lo que yo unos digo. ¿Tú regalos. qué Ujú. piensas? ¿Dios las escoge así? Este va a Dios ser... las escoge, sí, claro, así como escogió, y es triste, no es triste, perdón, es una realidad que debemos aceptar, pero es triste que a veces no aceptamos esta realidad. Dios nos ama a todos. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos se salven. La realidad es que no todos se van a salvar, porque también la palabra de Dios dice que no todos se van a salvar, pero nos dice enfáticamente que Dios quiere que todos se salven. Cada alma que llega a este mundo y vive, Él quiere que se salve. Pues lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ama a todos por igual, nos ama, nos da un amor igual a todos. El mismo cielo que Carlos Acuti está compartiendo en el cielo, los otros santos, ¿verdad? Que podemos mencionar, todos ellos están en el cielo, es el mismo cielo que tú y yo vamos a compartir. Ahora, la misión que tenemos es distinta y las gracias que se nos dan son distintas. Cuando decimos almas escogidas, no es que sean almas privilegiadas, aunque en cierto sentido lo son, pero el privilegio no es porque son mejores, sino porque su misión tal vez tiene un énfasis para mayores almas que la misión nuestra. Por ejemplo, la Santísima Virgen María. O sea, ninguno podemos decir, oh, no, Dios trata a todos por igual. Su madre es su madre, ella tiene un puesto importante, pero ella va a estar con nosotros en el cielo y estamos en el mismo cielo, pero ella tuvo y tiene unos privilegios superiores por la misión que le tocó vivir. Pues estas almas escogidas, como decimos, que suena como si fueran mejores, no es que sean mejores, es que tienen una misión distinta. Lo vemos en la Biblia también con Pedro, Juan y Santiago. Siempre en todos los momentos importantes de la vida de Cristo, la transfiguración, el vuelto de Getsemaní, bueno, esos dos son los más que se me vienen ahora a la mente. Sé que hay otros, donde, cuando resucitaron a una de las niñas que era difunta, que ya estaba Claro. muerta. Siempre la Biblia dice, y se llevó a Pedro, Juan y Santiago. Y uno dice, oye, los tres mosqueteros, siempre se lleva a los mismos tres. ¿Por qué no se llevó a los otros? Pues porque son almas escogidas. Pedro iba a ser el primer papa, Juan iba a ser el último en morir y el que no iba a morir como mártir, aunque sufrió torturas y cosas, pero no murió como mártir y pudo vivir hasta que María ya se había ido, pudo escribir el libro del Apocalipsis y todo eso. Y Santiago fue el primero en morir, mártir de los apóstoles. Y tuvo una misión inmensa porque fue el que llegó a España. Y si no fuera por España, la otra mitad del mundo no sería cristiana. O sea que es un apóstol importantísimo, el apóstol Santiago. Eh, eh, Mirando así humanamente qué razones Dios tenía para escogerlos a ellos tres, ¿no? Claro. Y pues es así, Carlos Acuti tenía su misión también. Entonces vemos estas almas así que desde chiquititos o desde pequeños ven a Jesús o la Virgen se le apareció y uno dice, ¿por qué yo no fui así? ¿Por qué a mí no se me aparecía la Virgen? ¿O por qué no tenía la gracia de ver una imagen que tal vez tomara vida o alguna experiencia mística? Pues porque para la misión que tú tienes, eso no es necesario. Eso no quiere decir que tu misión no es importante, es importantísima. Incluso hay gente tu alma depende de ti, bueno, depende de Dios, pero depende de tus acciones para que, ¿verdad? Tú tienes que decir ese fiat, ese sí para llegar al cielo. Pero a veces ese fiat nuestro es ayuda, alimento y agua en momentos de sed y de sequía para otros. Entonces, esa misión que nosotros tenemos, ese testimonio que nosotros hacemos, va a ayudar a otros también a ver a Cristo.
en nosotros para poder llegar a ellos al cielo o poder llegar a las glorias eternas. Entonces, dependiendo de la misión que tengamos, las gracias van a ser dadas, básicamente. No, no tenemos que sentirnos menos ni más. Pero sí, hay almas escogidas y pues yo personalmente no tengo no te voy a contar que cuando a los 10 años se me apareció el niño Dios y no sabía que era él o esas historias que hay por ahí, no, yo no tengo ninguna. Mira. Cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta o supiste tu misión, la que Dios te había encargado a ti, a Luis? Pues mira, después de caer y volver a caer y después de tropezarme mil veces y de hacer las cosas mal, ahorita cuando estaba hablando de la historia del grupo de jóvenes, este servidor, gracias a Dios, yo nunca caí en drogas, no, nada de fumar marihuana o cocaína o nada de eso lo hice. Sí, tomaba cuando joven, pero casualmente, de adulto uno lo hace a veces, pero nunca, yo no sé lo que es una borrachera, tampoco sé levantarme al otro día y no recordar qué hice anoche. Yo nunca tuve esos problemas, gracias a Dios. Ujú. La única debilidad que sí tuve fue con las noviecitas. Desde bien Ya, jovencito tenía noviecitas y tristemente caí en la lujuria. Caí en pecados que no debía haber hecho, incluso estando en el grupo de jóvenes. Caí una hipocresía que ya, fue incrementando hasta que llegué a embarazar a una muchacha, teniendo yo 18 años, ella tenía 16. De ahí es que vienen mis dos hijos, que a veces la gente dice, ¿cómo es posible que tú tengas un hombre de 24 años como hijo y otro de 21? Pues ok. porque empecé bien joven. Ya a los 18 yo era papá. Y Ujú, pues, pero fue por una de las caídas más fuertes que tuve en mi vida. En cierto sentido, aunque vino la bendición de mis hijos, la relación con ella pues no duró para siempre, se rompió. Tuvimos un tiempo, bastante tiempo y tratábamos, pero no se pudo y terminó muy mal. Lamentablemente no se pudo hacer nada. Llegamos a cometer yo diría un error, porque sí lo fue. Cuando sucede lo del embarazo, nos casamos por la iglesia rápido como para tratar de tapar todo, ¿verdad? oh, Y pues esto luego me trae unas situaciones que voy a contar ya mismo, pero pues la relación termina en una infidelidad por parte de ella. Yo no era tampoco el super esposo. Nosotros cuando comenzamos la relación empezó mal, empezó con la lujuria, no empezó con Dios. ujú, Eh, ¿Y qué sucede? Con el tiempo, para mí lo más importante era progresar. El trabajo, el dinero, comprar una casa, tratar de independizarme. Y me empecé a olvidar de Dios. Me enfoqué muchísimo en mi trabajo, muchísimo en terminar mis estudios. Descuidé incluso a la familia. La descuidé a ella, descuidé a mis hijos. No era que no estuviera ahí, pero no, yo sé que no era el padre atento que tenía que ser. Y cuando nos mudamos para acá, para Florida, pues ahí fue donde todo cayó peor todavía, porque pues ya no íbamos a la iglesia y simplemente lo único era trabajar, 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 trabajar y pues termina en una infidelidad. Yo pensaba que yo era el esposo perfecto, el hombre que toda mujer quería, hombre que ayuda en la casa, hombre que friega, lava los platos a veces, cositas así que yo hacía. Y yo pensaba que, pues, ¿cómo es posible? Esta mujer mala que me ha tocado, que me mira lo que me ha hecho. Pero nada, así pasó. Caí en una depresión bien fea después que pues, sucede esa crisis. ya, Llegué a estar deprimido, llegué incluso a pensar en quitarme la vida. Fueron unos tiempos bien oscuros. ok, Y recuerdo que tristemente el demonio me atrajo a la nueva era. Estuve un oh, tiempo leyendo mucho de la ley de atracción y todas estas boberías. Y el demonio hace sus trampas y uno, aunque Dios empieza a darle a uno regalos hasta cuando uno está en el pecado, Él trata a uno de ayudarlo. Yo empecé a sentirme mejor, yo la depresión se empezó a ir, comencé a ir al gimnasio, las cosas en el trabajo comenzaron a ir mejor y yo le daba las gracias a todas estas nuevas religión que yo estaba creyendo. No pensaba en ningún momento en Dios. Y si pensaba en Dios era para darle gracias de que yo había descubierto la ley de atracción y había descubierto todas estas cosas, el positivismo, que era lo que me mantenía. Imagínense, o sea, estaba completamente perdido. Em, y pero así hay una estuve. cosa que hay una cosa que es cierta, perdóname que te corte, cuando Satanás te ciega, ¿no? Oh, sí, Te hace olvidarte de definitivamente. las cosas que supiste cuando eras joven de Dios y no te acuerdas de nada. Así es, Ya. ¿no? Y así fue. Y estuve así un tiempo, unos años, y luego conozco pues a mi actual esposa, Julie. Ujú. Eh, Ella tampoco era católica, a mí no me importaba porque pues ya estaba más frío que nada. Claro. Y pues nada, comenzamos a salir, para hacer la historia corta, pues nada, las cosas se pusieron más serias
y terminamos viviendo juntos, o sea que volví a cometer el pecado de la fornicación porque no estábamos casados. Vivimos juntos por un tiempo hasta que por cosas de la vida, estamos buscando dónde incorporarnos y qué sé yo qué. Y ella terminamos yendo a una iglesia católica, a una Santa Misa, porque fue que uno de mis hijos la invitó. Pues yo lo que hacía era que yo iba a veces a la Santa Misa simplemente para llevar a mis hijos a la misa que le tocaba que le filmaran la tarjetita para el catecismo. Entonces, cuando ellos estaban conmigo, porque como estábamos ya, ¿verdad? Divorciados, Claro. la mamá de los nenes, pues ese fin de semana que ellos estaban conmigo, yo iba a la iglesia con ellos para que cumplieran con el requisito de firmar la tarjetita. Y uno de ellos le invitó. Y yo sabía ya lo que ella pensaba de la iglesia católica, que no era muy bueno. Y nosotros ya habíamos hablado de esos temas y para mí eso no era nada de importante. Así que yo le dije a ella, no vaya, no tienes que ir. Ella dijo, no, yo voy, no hay problema. Fue para allá y en esa misa hablaron de un retiro de mujeres. Y pues ella quiso ir, se antojó en ir. Y fue allá al retiro de mujeres y cuando regresó quería ser católica. Y, y yo me quedé como que, ok, a mí no me molestó tampoco, pues ya yo soy católico, pues ok, no hay problema que sea católica, chévere. Y pues ella empezó a hacer los cursos de RCIA, le llaman acá en los Estados Claro, Unidos. sí. Y entonces, pues nada, comenzó a hacer los cursos. Fue bien difícil para ella, ya eso es la historia de ella, ¿verdad? Pero yo sé que fue bien difícil para ella y había muchas contradicciones y cosas porque pues ella no conocía a Jesús, mucho menos la Virgen María, la Eucaristía, que es un Dios trino, nada de eso. Entonces, pues fue bien difícil para ella y ella me hacía preguntas a veces. Y eso como que fue quitando el polvo que yo tenía, porque yo tenía la fe, pero la tenía Claro. guardada en un gabinete allá encerrado. Y Ujú, siempre tenía respuestas. Ella me decía, me preguntaba por algo y yo le podía responder porque conocía la teoría, aunque no la practicaba. ujú. Y así pasó el tiempo, ya está a punto de hacerse católica y ahí el sacerdote, que gracias a Dios lo hizo muy bien, muy buen sacerdote, se dio cuenta de que ella estaba viviendo en pecado. Cuando un adulto, para los que no saben, cuando un adulto va a hacer los sacramentos, se hacen los tres sacramentos a la vez. Se hace el bautismo, la confirmación y la comunión. Ujú. No es que se hace uno antes y se espera un año y luego el otro, se hace todo junto. Y se hace el sábado santo o el sábado de Pascua. Ese día es el que siempre se hacen los bautismos de adultos en el mundo entero, en todas las iglesias católicas, que es hermoso ver eso. Y Sí, pues el padre se sentó con ella y le dijo, mira, el problema que ustedes tienen es que ustedes viven en pecado y yo no puedo darte la bienvenida a la iglesia ni hacer los sacramentos contigo. Mi claro. esposa estaba furiosa. Ella decía, ¿cómo va a ser? Yo llevo tomando los cursos y ahora es que me vienen a decir cómo es esto. Pues él le pidió que hablara conmigo, que él quería hablar conmigo. Habló Ya, conmigo y él lo único que le dijo fue, mira, ella tiene muchas ganas de ser católica y la única pérdida de tropiezo ahorita mismo eres tú con tu situación, que es la situación que describió ahorita. claro. Por la iglesia, yo estoy casado. So, ¿qué Ujú. pasa? Él me empieza a hacer preguntas y me dice, mira, ¿qué fue lo que los motivó a ustedes a casarse? ¿Se amaban? ¿Qué pasó? Y yo le dije, bueno, hubo un embarazo y las cosas se aceleraron. Yo no voy a decir que no nos amábamos, pero fue acelerado. O sea, nos aceleramos, nos casamos pues por esa situación. ¿Y qué edad tenían? Cuando le dije las edades, él me dijo, no, ustedes tienen un caso muy fácil. Lo único que tienes que pasar por el proceso. Tienes que ir a la diócesis, a la corte eclesial que hay acá. Allá te van a asignar un abogado, va a haber un juez, van a investigar, vas a tener que viajar a Puerto Rico, buscar testimonio. Todo eso lo tuve que hacer. Él Para la me, anulación, ¿cierto? para nada. Lo que le llaman anulación en el caso mío declararon, bueno, eso pasa después, pero sí lo voy a adelantar. La iglesia declaró que nunca hubo sacramento. Ah, Que ok. sí, se puede llamar una nulidad, pero eso es lo que ellos declararon, que realmente no pasó porque las requisitos, uno de ellos es que estemos conscientes de lo que estamos haciendo Claro. y eso no se cumplió. Ujú. Entonces, pero tiene que declararlo la iglesia, no yo personalmente hago la opinión y ya me creo que ya mi matrimonio no fue válido. Claro. Pero eso lo declara la iglesia luego. Ese proceso, según el padre en aquel momento me dijo, no, eso debe tomar unos meses, pero necesito que en esos meses ustedes no pueden estar juntos. Ustedes tienen que vivir como hermanos para que ella pueda hacer los sacramentos eh, y así tú estarías en gracia también. Yo no estaba comulgando, yo desde algo ignorante mío era que desde que yo me había divorciado hasta, y yo inclusive solo, yo no comulgaba. Yo pensaba que yo no podía. Pues después cuando él me dice, no, tú puedes comulgar después que no estés, que estés en gracia, confiésate, lo que lo que acabaron de hacer estos años, y ya, pero tú sí puedes comulgar porque tú eres católico y ella va a comulgar cuando haga los sacramentos. Y así lo hicimos, pero realmente no tardó meses, tardó como un año y medio.
Ujú. Y fue un año bastante largo, pero pues el Señor me mantuvo ocupado porque en ese proceso, pues yo fui entonces también al retiro, al mismo retiro que fue ella, es de los retiros de Maús. Ella fue, yo voy, y en el retiro yo sabía, el Señor me iba otra vez a llamar a lo que yo hacía cuando joven. Y era como una segunda oportunidad y así fue. Pero también una de las sorpresas que yo me llevé es que me di cuenta que era un mal hombre, que era un hipócrita, que era un machista, que realmente lo que hizo la madre de mis hijos, de mis dos hijos, eh, está mal y ella tendrá que rendirle cuentas a Dios por ello, pero yo le rompí el corazón a ella con mis actitudes. Ah, Y no estoy diciendo que eso es excusa para lo que ella hizo, pero yo tengo que asumir mi culpa. Y de eso se trataba el retiro, no de ella, sino de mí. Y claro, me di cuenta de muchísimas cosas, salgo de ahí totalmente cambiado, gracias a Dios, a trabajar por el Señor. Y de verdad que yo le pedí a Dios, dije, yo quiero trabajar para ti. Y se los digo aquí a la audiencia, tengan cuidado con lo que piden, porque yo no sabía que me iba a poner a trabajar tanto. Pero ese año de por sí, año y pico que estuvimos en el proceso, de verdad yo estuve muy ocupado. Eso me ayudó también a mantenerme la mente ocupada, a no tener tentaciones con ella, estando en la casa y eso. Y gracias a Dios, por todo se pudo hacer bien. Y después de un tiempo, de un año y pico, llega el veredicto de la iglesia diciéndonos que nada, que todo estaba ya arreglado, que realmente no hubo sacramento. Era voluntad de Dios entonces que nos casáramos. Algo que me dijo ella, que lo digo con mucho orgullo. Ella me dijo a mí una vez, antes de que llegara el veredicto, me dijo, Luis, si ese veredicto no llega positivo, llega negativo, que la iglesia entiende que tu sacramento, el matrimonio, sí fue válido, yo no te voy, a mí, yo tengo que escoger entre Jesús y tú. Y por obvias razones me voy con Jesús. ¿Sabes? wow, Así me habló ella. Y eso a mí no me hizo sentir mal. Muchos hombres claro, dirán, guau, ¿cómo va a ser? Pero ella debería querer estar al lado tuyo, es tu esposa o va a ser tu esposa. Al contrario, me enamoró más. A mí, qué mejor que tener una mujer enamorada de Jesús al lado tuyo. O sea, es eso a mi mí. vida, qué linda. Sí, sí, no, definitivamente. Y gracias a Dios, pues claro, la voluntad de Dios era que estuviéramos juntos. Si no hubiese Ujú, pasado lo que pasó, pues no hubiésemos estado juntos, ella hubiese hecho, ¿verdad? Dios hubiese tenido sus planes para ella. Y claro. de ahí, pues entonces pasan los años, nosotros tenemos ya de mi matrimonio ya en la iglesia bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Ujú. Tengo dos niñas y un varoncito que acaba de nacer. Bueno, ya va a cumplir un año. No, Ahorita en felicitaciones. septiembre 16 ya mismito cumple un año. Así que soy padre de cinco, aunque tres son de mi esposa, de mi esposa en la iglesia católica, ¿no? Claro. De ahí en adelante el Señor nos fue llamando, estando en el grupo, pues el Señor me ponía a predicar a veces en los retiros y en la iglesia. Y algunas personas me decían que porque yo no grababa a veces lo que predicaba, porque no, qué sé yo, no hacía un podcast, me sugerían ideas y pues yo me quedé con eso y dije, "Oye, ¿por qué no?" Y empecé a grabarme, a veces me iba con el teléfono y me grababa y lo empecé a subir en podcast. Lo ponía en Apple Podcast, en Spotify y todo lo demás. Y un compañero de allá me dijo una vez que por qué no usaba YouTube, que YouTube tenía más gente, ve a YouTube. Y yo no uso YouTube porque tengo que vestirme bien y tengo que tener un fondo bonito y es más difícil. Entonces lo pensé, pasó el tiempo y con el apoyo de mi esposa también, mi esposa era o es todavía bastante versátil con lo que trata de website y eso, pues comenzamos un portal de internet. El nombre de por sí del programa fue de ella, se conoce, ama y vive tu fe, fue ella quien me lo dijo. ¿Ah, sí? Y sí, Ah, fue ella que a veces me dice, está muy largo. Y yo, bueno, tú fuiste la que, no, la está que le perfecto, me pusiste el encanta el nombre. nombre. Sí, pero lo cogimos porque muchas de las cosas que nosotros empezamos a predicar allá y que a veces surgían en las reuniones, había mucha confusión y todavía la hay en la iglesia. A veces estábamos hablando de alguna lectura, por ejemplo, siempre me acuerdo de esta historia. Estábamos en el grupo con los hombres, porque allá se eran los hombres aparte y las mujeres aparte. Y recuerdo que en el grupo de hombres venía algún caballero y decía, no, porque la parábola, el ejemplo de los sarmientos, ¿verdad? Las ramas y la vid. Y Jesucristo es la vid, nosotros somos las ramas, pero las ramas también son todas las religiones, porque todas las religiones tienen algo de Cristo. Entonces la vid es Cristo. Entonces yo, espérate un momento, no, eso no es correcto. Guau. Entonces yo tenía que, a veces en las reuniones se formaban estos debates, uno tenía que corregir con una corrección fraterna, con mucho cariño, pero mira, no. Cuando Jesucristo habla de la vid y nosotros los sarmientos es porque Él es el único camino, verdad y vida. No es Buda, no es Alá, no es ninguna otra religión. Y las ramas son las que están insertadas con Él.
que creen en él. Y pues le explicaba y le citaba a algún padre de la iglesia que explicaba esa lectura para que viera que no es mi opinión, es la opinión de algún santo. Entonces, por eso el nombre, conoce, ama y vive tu fe. No podemos amar lo que no conocemos y no podemos vivir algo que no amamos, ¿verdad? Vamos a vivir otra cosa. Entonces, pues esa era la idea del nombre. Así empezó el canal en el 2019. Poquito a poco fuimos creciendo. Lo que sí pasó, el Señor me fue llevando también, los que conocen el programa saben que yo hablo mucho de noticias también. Y a veces la gente dice, ¿por qué Luis cubre noticias? Pues el Señor me ha llevado por ese camino, porque es una manera de evangelizar también y de Claro. aclarar. Sí. Entonces, por ejemplo, en Roma hace un tiempito hubo un sínodo, el sínodo de la Amazonía. Yo no sé si usted sabe, Adriana, pero pues hubo un poco de controversia en esa época porque habían indígenas en los jardines del Vaticano, hicieron un ritual al frente del Papa. El Papa no participó, pero sí estuvo presente. Y eso Bueno, fue un muchos escándalo. dicen, perdón, muchos dicen que ahí empezó toda una situación espiritual, ¿no? En el mundo entero. Definitivamente. Oh, Claro. sí, Como totalmente. un Pero entonces, terremoto espiritual y que continúa. y que continúa, claro. ¿Y qué pasa? Esa vez yo recuerdo que la pregunta era, ¿qué es idolatría? ¿Acaso esta gente en verdad están haciendo idolatría? ¿Lo que ellos hacen es cultural o realmente religioso? Entonces, esas cosas yo las empecé a responder en mi programa. El Okay. canal creció inmensamente cuando sucedió esto del Sínodo de la Amazonía, porque en aquel momento, por lo menos, yo no conocía en español más gente haciendo eso. En Ya. inglés ya yo seguía algunos otros personas que ya estaban tocando estas noticias y me sirvieron de inspiración para poder hacer lo que estábamos haciendo. ¿Quién? Ahorita es lo contrario, estamos en ¿Quién, por ejemplo, 2024. en inglés? En inglés seguíamos el doctor Taylor Marshall, por ejemplo. No, Marshall. Yo seguía también Jesse Romero a también. Yo lo seguía mucho él. Jesse Romero, también está The Redman, no sé si lo Race han escuchado. Horse también. También hay varios, en Sí, inglés hay hay muchos. muchísimos que cubren estas noticias. En español ahora, pues quiero aclarar, estamos en el 2024 ya, ya van 5 años. Ahora sí yo puedo decir, yo no soy el único. Hay varios canales que yo veo que están haciendo lo mismo. Pero eso está buenísimo porque de ustedes que saben muchísimo aprendemos también. Así es, así es. Y Claro, lo porque hacemos nos con mucho mantienen amor y cariño. informados. Sí, y pues esa, así fue que el canal fue creciendo hasta ahora que tenemos casi, en YouTube tenemos casi 300.000 seguidores, a Facebook como 100.000, un Wow. total de medio millón más o menos nos siguen, gracias a Dios. No fue algo que yo pedí tampoco, el Señor, como les estoy contando, yo de por sí tengo mi trabajo a tiempo completo, yo trabajo como gerente de logística y en un warehouse, en Ok. un centro de distribución, es lo Ya. que he hecho por 17 años. Y es Ajá. lo que estudié. Yo tengo una maestría en administración de empresas y en gerencia estratégica. Ahora, también lo que hice, mientras todo esto sucedió, me matriculé con la Universidad de Steubenville en Ohio, Universidad Franciscana, y terminé una maestría en teología y filosofía con ellos. Cuando empecé el canal también, porque me di cuenta que esto era serio. O sea, cuando vi que Claro. empezó a suscribirse tanta gente y el canal seguía creciendo, yo dije, wow, no, yo tengo que prepararme mejor. Y pues gracias a Dios también el Señor me ha concedido muchísimos invitados que si tú me preguntas, Adriana, de dónde salen, no es que yo tenga conexiones, es el Espíritu Santo, de verdad. Sabes que cuando Dios manda, Así mismo es. definitivamente. Por eso les digo, tengan cuidado con lo que piden, porque yo le dije, ponme a trabajar y me ha puesto a trabajar mucho. Una pregunta, Luis. ¿Cómo, o sea, has contado un poco la historia de cómo llegaste ahí? Sí, ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? Porque esa es siempre una confusión para mí. Sé que para mucha gente también. No, que de repente es mi mente que me está diciendo lo que tengo que hacer y no sé qué. ¿Cómo uno realmente se da cuenta cuando Dios te habla? pues mira, lo más importante, primero que nada hay que estar en gracia. Si Sí. estamos en pecados, que sucede, a veces caemos en algún pecado, pero yo cuando tengo una idea, yo sé que yo estoy en pecado o he caído en algún pecado. Hasta que yo no vaya a la confesión, yo no tomo esa idea en serio. Esa es una de las cosas que yo no estoy en gracia, posiblemente lo que estoy escuchando no viene de Dios. También puede ser de Dios, pero déjame estar seguro que estoy confesado, que estoy bien. Y si vuelve la idea de nuevo a mi mente, porque sí, Dios usa la mente, no es que no la use. Porque imagínate, yo quisiera, no se lo voy a negar, Adriana, yo quisiera que apareciera un ángel con un pergamino y me dijera, Esto es lo que este es el próximo programa, Luis, mira, este es el Más tema que vas a fácil, hablar. ¿no? Sí, claro, sería más fácil con luces, con una luz así bajando del cielo, yo no sé. Pero no, así no es. Y nosotros no somos esas almas escogidas que tenemos esas visiones. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que usa en personas ordinarias, que son la gran mayoría de las almas,
Pues sí, es la mente, el pensamiento, a veces una conversación con alguien, alguien viene y se te acerca, oye Adriana, sería muy bueno que hablaras este tema y uno dice, eso es idea de ella. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen esas ideas y viene gente y te dice algo, fulanito te dijo aquello, leíste un artículo y dices, oye, yo quiero hablar de esto, hay que ponerlo en oración. Eso es lo primero que yo siempre hago. Yo cuando estoy en oración, y me pasa muchísimo que ahí es cuando me doy cuenta que es de Dios, porque a veces yo digo, me viene una idea a la mente o alguien me la dijo, estoy en oración y no estoy pensando en la idea. Es más, como que se me olvidó que tenía que también orar por eso, pero me viene a la mente, me viene a la mente. Entonces ahí es donde yo digo, espera, estoy en tu presencia, estoy en gracia, estoy orando y me viene esto a la mente. Sí, humanamente también puede ser la mente de uno, pero yo creo que Dios utiliza todo, pues ahí ya uno ve un poco de confirmación, como una confirmación, ¿no? No, a mí no me gusta jugar el jueguito que la gente a veces dice, Señor, si esto viene de ti, que, qué sé yo, que el vaso se caiga, que fulano entre, que cuando abra la Biblia diga yo no sé qué. A mí no me gusta jugar eso, yo creo que eso no está bien, pero Sí. lo que sí yo hago es, a veces es esperar alguna confirmación. Y me ha pasado y me pasa mucho. Por ejemplo, hoy mismo me pasó una. Le estaba diciendo a mi esposa, si van a mi canal, bueno, yo sé que estamos grabando, no sé cuándo va a ser publicado el programa, pero el día que estamos grabando hoy, yo acabo de subir un video sobre la hermana Wilhelmina, Sister Wilhelmina de Missouri. Fue la monja que encontraron incorrupta. No Ajá. sé si sabes la noticia, Adriana. Hace un año y pico la encontraron incorrupta Sí, sí, aquí sí. en Estados Unidos. Entonces, hace poco grabé una entrevista con el director, hace tiempo que quiero subirla, no la había subido por falta de tiempo, pero también como que no sabía cuándo iba a ser el mejor momento. Ujú. Ya hoy la estoy subiendo y resulta que hoy mismo se pronunció el obispado de allá de Missouri, reconociendo por primera vez que sí está incorrupta como iglesia. Sabemos que está incorrupta porque el cuerpo está allí y Claro. todavía sigue intacto después de casi 5 años de muerta, pero la iglesia no había dicho nada. Hoy por primera vez, entonces yo estoy ya subiendo el video y veo la noticia. Y yo digo, wow, esto es confirmación. Mañana mismo el video se va a estrenar, la gente lo va a poder ver y resulta que el día hoy, sin yo haberlo pensado, el obispo se pronunció. Para mí eso es una confirmación. A veces se nos hace No, difícil ver amén. cómo Dios nos habla, pero yo lo estoy subiendo y tal vez es mi idea humana, loco por subir ya el video porque lleva tiempo en mi poder y quiero ya que la gente lo vea, pero a la misma vez veo eso y digo, ah, mira, eso es una confirmación. A veces también pasan cosas que uno dice, oye, qué coincidencia. Iba a hablar de esto y fulanito me habló de aquello, o quería hablar de este tema y resulta que escuché este video. Esos son confirmaciones en términos del programa. En nuestra vida personal, cuando estamos tomando una decisión o cuando queremos hablar con alguien o no sabemos cómo decirle algo a alguien, o que tenemos que disculparnos con alguien, no sabemos cómo hacerlo, lo que sea, una decisión importante de nuestra vida es exactamente lo mismo también. Yo uso la misma regla, lo pongo en oración, el Señor a veces estando, y especialmente si es estando en oración donde vienen esas ideas, yo las tomo bien en serio. Me ha pasado también, por ejemplo, estando en los primeros sábados, nosotros siempre vamos al Santísimo, bueno, a ver al Santísimo, a ver a nuestro Señor expuesto en una capilla que los ponen aquí. Vamos el primer sábado y a veces ahí, estando ahí, meditando en los dolores de la Virgen María, lo que ella ha pasado, lo que le ofenden, y de momento me viene la respuesta de algo que yo no estaba pensando ahí mismo, de algo que yo quería una respuesta. Entonces, pues no, ahí está, o sea, o nos vamos a hacer los sordos. O sea, yo digo, Sí, tiene literal, que literal. ser. A mí me han pasado cosas también muy puntuales. No, no es que todos los días sienta que Dios me habla, pero me han pasado cosas bien fuertes y una de ellas fue, he vivido casi 20 años en California. Me acabo de mudar hace 8 años, 8 meses acá a Perú, de regreso. ¿Pero Mm, por qué? Porque un momento yo estaba en mi departamento allá en California y yo había pasado una situación bien trágica. Habían pasado como 3 meses y en ese momento yo estaba mal, mal, mal. Y Jesús me dice, te quiero en Perú, literal, así. Pero fue tan fuerte que yo me quedé así, sin hacer nada, y le dije, ¿por qué? ¿Para qué regresar? En fin, uno tiene de esas, ¿no? De decir así es. por qué, como si uno supiera más que él. Pero me quedé callada y le dije, ok. Y nada, y decidí ponerlo en oración. Demoré 5 años. Y a los 5 años, solamente por un gesto de mi mamá, que vive acá en Perú, que ya tiene 90 años, me agarró del brazo y me dijo, te necesito acá en Perú. Eso bastó para que yo recordara lo que Jesús me había dicho y me regresara. Imagínate.
ahí está, qué Pero bien. bueno, Luis, quería tocar un poquito el tema de estos tiempos de ahora, estos tiempos que son tan fuertes, que todas las profecías un poco que se están dando ya. eh, yo sé que la gente joven, porque he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, y están como muy asustados y ellos no, muchos no tienen a Dios en sus vidas y tampoco lo quieren tener. Entonces, ¿cómo esa gente, en primer lugar, cómo tú manejas esa situación de estos tiempos en tu familia, por ejemplo, tú y tu esposa, con tus hijos me refiero, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con lo que uno habla, ¿verdad? A veces delante de ellos, porque pues los niños no tienen la madurez que tenemos nosotros. Y a veces se nos pasa, a veces hablamos algo y de momento la nena está hablando de que, ¿cómo que terremotos? ¿Cómo que, de qué están hablando ustedes? O de la guerra, tercera guerra mundial, lo que sea. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los niños. Pero si le leemos la palabra de Dios a nuestros hijos, sabemos que Jesucristo múltiples veces habla de que van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber señales, siempre lo dijo. Y eso no tenemos que tener miedo. Claro, no es como cuando nos anuncian una tormenta. Aquí yo que vivo en Florida, nos anuncian que viene un huracán, pues a nadie le gusta, pero pues los huracanes vienen y van. Entonces uno dice, pues toca quedarme en casa, no puedo ir a trabajar, asegurarme de que no hay nada afuera que pueda hacer proyectil, que salga volando. Claro. Y sí da miedo porque se va la energía eléctrica, es incómodo, pero pues uno hace lo que uno tiene que hacer. Y creo que en la vida, sé que se oye como muy sencillo lo que estoy diciendo, pero es que a veces se nos olvida porque ya es a una magnitud aún mayor. Pero cuando están pasando estas crisis, estamos viendo, por ejemplo, lo que antes no era bueno, ahora es bueno. O sea, ahorita mismo en menos de 10 años, por lo menos yo que tengo 45, a mí me ha sorprendido ver cómo el mundo ha cambiado tanto, ¿sabes? Y yo no estoy tan, o sea, no es que haya vivido tanto tampoco. Entonces uno dice como que, o sea, por ejemplo, esto de la agenda arcoíris y de todo lo demás, es impresionante. Yo recuerdo de pequeño, eso no era que uno odiaba a nadie. Yo siempre recuerdo haber visto que habían gente así y uno los veía y la gente hablaba, mira, fulanito es así. eh, pero se entendía que era algo que no era normal y ya, pero no, ¿verdad? A veces no se podía hacer nada, ¿verdad? Con esas personas, pero se acabó. Había como más discreción de ambas partes, ¿no? Correcto, había Como discreción. más respeto. Por ejemplo, con el divorcio, por ejemplo, el divorcio, nosotros ya nacemos en una época donde el divorcio es legal, ¿verdad? Porque si miramos la historia, ¿verdad? Sabemos que los sacramentos y todo esto lo administraba la iglesia, por lo menos en nuestros países. Y ya cuando todo el secularismo entra, el Estado dice, no, nosotros vamos a hacer esto. Y claro, ya cuando el Estado entra, pues ya ahora el Estado divorcia. La iglesia no nunca divorció. Ahora el Estado divorcia. Eso en cierto momento era un escándalo. Para nosotros es como normal, ver y es triste que sea normal, no debería ser normal. Pero con todo y eso, cuando yo pequeño, yo recuerdo que eso era muy discreto. Eso no se daba propaganda, no salía la mujer por ahí súper contenta. Al contrario, era una vergüenza como quiera, todavía. Aunque sí era aceptado por la sociedad, pero mira, era como es que lo es un fracaso grandísimo. Claro. Y entonces, es como poco a poco el mundo va cambiando, no para bien. Pero en el caso de nosotros, estas últimas décadas ha ido a una velocidad demasiado rápida. Por ejemplo, con esto de la agenda arcoíris es impresionante el que ahora no tan solo se acepta, sino que se promueve e incluso casi se ve como superior a una persona que es bisexual o una persona que tiene tendencias hacia el mismo sexo, más que una persona heterosexual. Casi como que se está viendo así. Entonces vemos que en Hollywood, la música, la mayoría de los artistas están en ese mundo. El que es heterosexual no le están dando oportunidad. Y es así, vemos cómo el mundo va cambiando así aceleradamente y claro, causa pánico. Lo vemos también en términos de política, lo que está sucediendo en todos los países hoy en día, todo parece que está en caos, todo lo quieren imponer. Lo que sucedió durante la crisis de salud creo que despertó a muchísima gente cuando pasó lo de lo que pasó, cerraron el mundo entero y no lo podíamos creer, incluyendo las iglesias, todo. Definitivamente son épocas extraordinarias, pero yo lo que digo es, y es triste, el que no tiene a Dios, claro, se le va a hacer bien difícil. Es que es casi imposible poder llevar esto. Por eso nuestro Señor dice, y se lo digo a los que ven el programa, cuando nuestro Señor dice que el yugo, vengan a mí, que mi yugo es llevadero. Mi yugo es llevadero, es liviano, dicen algunas traducciones de la Biblia.
es un yugo como quiera, sigue siendo una cruz, sigue siendo un Ujú. peso, sigue siendo una carga, pero es llevadero, se puede llevar. Y es exactamente eso. Esto que nosotros estamos viviendo ahora, el cristiano lo ve como una cruz, lo ve como una prueba y una cruz en el buen sentido. ¿Sabe? Es como que, ok, esta es la oportunidad de yo santificarme, de yo llevar esta vida cristiana y con Cristo es llevadero. Sigue siendo un yugo, pero con Cristo es llevadero. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. No nos está diciendo que con Él ya no hay cruces y es todo fácil, como algunos malinterpretan a veces esos pasajes. Eso no es lo que le está diciendo, porque Él también la pasó difícil cuando iba en el Calvario cargando su cruz, que debe ser ejemplo para nosotros de nuestra vida. Pero él podía también hacerlo. Dios le dio las gracias, Dios Padre le dio la gracia a él como hijo. Él es hijo, él es Dios también, pero era hombre para poder llevar esa misión voluntariamente, reconociendo incluso los resultados de ella positivos y negativos. Él sabía que si lo iban a crucificar y muchos no lo iban a aceptar a él como Dios y muchos lo iban a renegar miles de años después. Muchas personas lo iban a seguir escupiendo, lo iban a seguir latigando, prácticamente como si no hubiese valido la pena lo que hizo, y con todo y eso lo hizo. Entonces, eso eh, es lo que nos toca a nosotros vivir. O sea, nosotros cuando vamos moviéndonos con lo que está sucediendo en el mundo ahora, definitivamente necesitamos a Dios. Y a mí me da mucha pena saber eso, de que hay muchas gentes allá afuera. Y yo se lo comento siempre a mi esposa, yo no sé cómo la gente, a mí llega el fin de semana, hoy que es viernes, y ya mañana vamos para la misa en la mañana. El domingo para mí es mi día favorito porque es domingo, el día del Señor, día de descanso, se lo dedicamos completamente a Dios. eh, pero yo digo, y la gente que no cree en Dios, o sea, es como que qué monotonía, ¿sabes? Como que todo es aquí nada más. Entonces, ¿qué pasa? Llenan los vacíos con otras cosas. Con Y otras cosas. lamentablemente la juventud hoy en día está en qué? Está en todo lo que se trata de las redes sociales, en que que la gente me dé más me gusta, que la gente me esté buscando. También están en la pornografía, tristemente, o si no están en las drogas, en lo que es la marihuana ahorita mismo, que es casi legal en casi todo el mundo ahora. Los jóvenes están envueltos en todo eso, en los videojuegos, en las películas tontas estas que les crean una imagen de la vida que no es cierta. Uno ve estas películas ahora, venden billones de dólares y lo que presentan es toda una falacia. No hay inspiración que nos pueda llevar a algo que podamos aplicar en nuestras vidas actuales. Y esta película que salió ahora, Deadpool y Wolverine o lo que sea, y sí será fantasía, lo que sea, aunque esa película yo no la recomiendo porque tiene lenguaje muy malo, pero películas así a veces no es que sean malas, pero el punto es, no es edificante tampoco, porque no lleva ningún mensaje, no son estas fábulas de antaño o estos cuentos de antaño que por lo menos uno escuchaba una historia de fantasía, pero salía con una moraleja que a veces era hasta cristiana. Ahora no, esas películas no, lo que llevan es a lo mismo, a yo creerme el superhéroe, a autodeterminarme, a yo crearme yo mismo, crear mi destino y voy a crear mi profile y voy a poner mi máscara y voy a hacer yo no sé qué y la gente me va a admirar. Todo eso es el Dios de la juventud hoy en día. Y en este mundo de crisis así, eso no dura mucho. Por eso la tendencia al suicidio ahorita mismo en muchos países es inmensa. Y claro, le echan la culpa a otras cosas, pero la realidad es que sacaron a Dios del mundo y el ser Totalmente. Y hay humano. que tener claro en que si lo que tú dices, si uno no tiene a Dios, esas cosas se van a disparar más todavía. Así es, El suicidio, el alcoholismo, las adicciones, etcétera, ¿no? Por eso claro. es que la solución es Dios, conocer a Dios, Y pedirle a con, Dios y con Dios, por ejemplo, uno ve esta guerra, ve todas estas cosas y tú sabes que Dios está en control. Parece que está perdiendo. Muchos dirán, oh, no, es que Dios y quién, no hay Dios, no puede haber Dios. Mira, si el mal está ganando, el mal nunca está ganando. nunca El va a mal nunca ganará. haber. Dios permite y Él ha permitido estos tiempos. Él permitió también otros tiempos donde el mundo era cristiano, porque existieron esos tiempos que toda Europa era católica. No era Claro. perfecto tampoco porque somos humanos, pero era católica. Y esos tiempos llegaron a una decadencia con Lutero, con otras cosas que suceden luego, los que conocen de historia, ojalá, y si no la conocen, estudienla. Y llegamos a los tiempos que estamos ahora, que Él los ha permitido también. Él permitió que Cristo estuviera aquí y permitió también que Cristo no esté ya aquí en cuerpo, porque está en el cielo, y va a permitir que regrese. Pero en el tiempo donde Él no está, Él mismo lo dijo. Él dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontraré fe aquí en la tierra?
Eso fue una pregunta que él hizo. Y no una pregunta no con un buen sentido. Lo que está queriendo decir es que posiblemente cuando él regrese, muy pocos, al igual que la época de Noé, que él menciona a Noé en el capítulo 24 del San Lucas, cuando está hablando de todo esto escatológico que está pasando ahora, él dice, será como los días de Noé. La gente va a estar bebiendo, tomando, todos felices, no van a imaginarse cuándo va a venir lo peor. Y la venida del Hijo de Dios, obviamente, que para eso yo creo que falta muchísimo, pero sí definitivamente estamos en el fin de los tiempos. de Lo los que estamos tiempos, sí. viviendo es extraordinario y debemos darle gracias a Dios incluso que estamos viviendo estos tiempos. Yo que estoy leyendo un libro, en un libro de Santa Teresa, no es de Santa Teresa de Jesús, pero era uno de sus libros favoritos, que es se llama El Apocalipsis. No, es algo del fin de los tiempos, no me acuerdo el título ahora, Dios mío, Ya. disculpen. Pero es un libro que a ella le encantó. Entonces Ujú. cuando yo escuché que a ella le gustó, yo dije, yo voy a comprar el libro, quiero leerlo. Y el libro habla de esto, habla de los tiempos que estamos viviendo. El libro fue escrito en 1800, o todavía lo que había era el telegrama. Pero es que es interesante cómo el libro habla de cómo el anticristo va a poder utilizar tecnologías como el telegrama para controlar. Y yo decía en mi mente, diantre, si el que escribió esto hubiese sabido que existe la internet, ahora es mucho más fácil. Y miren lo que pasó con la enfermedad. Eso es lo que yo pienso. O sea, el anticristo, que a veces era imposible para una mente de hace siglos poder pensar que una persona podía dar una orden y el mundo entero lo iba a obedecer. ¿Cómo? Si eso puede tomar meses en lo que el mensaje llega a la aldea que está allá en la montaña, al otro lugar, pero ahora con la internet. En un segundo cerraron el planeta entero, hace 3 años. Entonces, sí, vemos que lo que dice la Biblia puede pasar y va a pasar. Entonces, eso no debería asustarnos. Si nos asusta, pues debemos cambiar esa mentalidad y darnos cuenta de que no debería asustarnos, sino que nos debería llenar de alegría, porque eso quiere decir que el Señor está en control. Están sucediendo las cosas, disculpa, están sucediendo las cosas como el Señor las quiere que sucedan. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Esa es la manera cristiana de verlo. Y una vez más, vuelvo y repito, no es fácil, ni lo será, pero es llevadero. Sí, totalmente. Con Dios en tu corazón, todo es llevadero, porque Él nos da la fuerza. Bueno, Luis, tus últimas palabras para esa gente joven que yo siempre la tengo en el corazón, para esa gente que no tiene a Dios en sus vidas, en sus corazones, por favor, diles algo en el nombre de Jesús. Amén. No, yo les digo, miren, les invito, el ser humano, si ustedes miran a su alrededor, miren toda la creación, que es hermosa, y yo sé que muchas de las personas que no creen en Dios defienden mucho la creación, defienden muchísimas cosas. Eso es una corriente que está ahora muy de moda, ¿Mm? no está canalizada correctamente, eso hay que decirlo, pero tiene un sentido bonito en el sentido de apreciar lo que existe. Ok. Lo que existe no pudo haber sido creado por accidente. Es demasiado perfecto y demasiado consistente y coherente en sí mismo. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad siempre funciona y funciona de la misma forma. Funciona también la gravedad y las distintas energías que hay incluso en el espacio, que nosotros podemos mandar un cohete a distancia, calcular exactamente el momento y llegan a donde tienen que llegar. Hemos mandado robots a la Luna, a Marte, a diferentes lugares en el espacio por eso mismo y sabemos que no va a fallar porque hay un diseño extremadamente perfecto que siempre funciona y lleva funcionando. Entonces, eso no pudo haber sido creado a la suerte. Ujú. Tiene que haber un arquitecto detrás de esto y ese arquitecto se llama Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Muchos te podrán dar muchísimas respuestas. Yo siempre le digo a los jóvenes que investiguen, pero que miren con todo el sentido que se debe mirar. Y la Iglesia Católica, algo que sí ha hecho muy bien, que mucha gente ignora, nosotros nos tratamos de superstición, no seguimos solamente la Biblia, como muchos piensan. Es que ustedes siguen la Biblia, así cualquiera. No. La Iglesia Católica tiene lo que se llama la tradición, que viene desde el judaísmo con más de 10.000 años de tradición. Pero también la Iglesia Católica, algo que hizo, que no ha hecho ninguna religión, es utilizar la filosofía como Aristóteles, Platón, gente así que no eran cristianos, pero que llegaron a la conclusión de que tenía que haber un Dios. E incluso Aristóteles llega al punto, él era politeísta, pero cuando uno lee a Aristóteles, Aristóteles dice que sí hay varios dioses, pero definitivamente tiene que haber un Dios que mande a los otros. Y él explica por qué, y tiene todo el sentido del mundo. Filosóficamente podemos humanamente resolver ese problema y saber que tiene que haber uno solo, que tiene que ser el jefe de jefe, el Dios de señores, ¿no?
Eso lo dice Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, que les recomiendo a los que me ven que lo lean, busquen la Suma Teológica, leanla poco a poco. Habla de esto, habla de la existencia de Dios y utiliza Aristóteles, pero ya entonces nos habla de lo revelado. ¿Qué es lo revelado? Bueno, que Dios, si es tan brillante como vemos en la creación y existe realmente como podemos ver con lo que ha creado, pues entonces también tiene todo el sentido que quiera comunicarse con lo que creó. Entonces, han habido varias formas en que él se ha comunicado e incluso vemos ciertas similitudes entre algunas religiones. Eso no quiere decir que todas son verdaderas, pero hay ciertas similitudes en ciertas cosas. Pero ya en la religión judía y luego en la cristiana, que es el culmen de la religión judía, vemos que él se revela. Y ahí es donde él nos dice quién es él y por qué estamos aquí, para qué existimos. Por qué nos creó? ¿Para qué? Que la respuesta es amor, siempre es amor. Pero muchos dirán, pero estamos pasando las de Caín. Bueno, no era así. Es que sucedió algo antes. Ustedes me fallaron. Y ahí todo ese tipo de cosas son las que yo le invito a la audiencia que no conoce a Dios. Mira, desen la tarea de verlo. Créanme, no es tan aburrido. Es hasta entretenido. Y el verlo poco a poco, irlo entendiendo, nos va a ir llevando entonces ya a ese otro lado espiritual que no es lo único que hacemos. Nuestra fe es una fe que tiene sentido. Nuestra fe es una fe coherente e inteligente. Nosotros no somos supersticiosos como alguna gente piensa. A ustedes pues se cerraron el cerebro, dejaron de pensar y ahora creen cualquier falacia. No, nosotros creemos en algo que hemos pensado, calculado y sabemos que tiene todo el sentido del mundo. Ahora, hay cosas que sí son reveladas, el cielo, los ángeles, los misterios, los milagros. Sabemos que Jesús existió. Eso yo creo que cualquier persona inteligente sabe que existió. Pues quién era Jesús, los milagros que hizo, por qué se hizo tan popular en su momento, por qué se cuentan los años desde el nacimiento de Cristo. Imagínense tan importante que fue él. Todas esas preguntas les invito a la audiencia que se las hagan. Y lo otro es que miren a Adriana, mírenme a mí, miren a otros cristianos. Yo no digo que somos perfectos, pero si algo yo les puedo decir es que yo no encontraba la felicidad nunca en ninguna otra cosa como la he encontrado con él. No importa lo que yo esté haciendo, no importa si he estado solo, si he estado con buenos trabajos, sin buenos trabajos, las veces que siempre he tenido a Dios a mi lado han sido los días que más felices he estado. Los días que Amén. estoy más tranquilo, que estoy más alegre, que puedo hacer lo que me gusta hacer con la ayuda de él. Los días que lo he dejado a él, y mencioné un poquitito de mis testimonios, han sido días de depresión, de oscuridad e incluso hasta de suicidio. Lo llegué a pensar. Así que desen la oportunidad y simplemente considérenlo. Como a veces los jóvenes dicen, no, yo soy open-minded, yo tengo la mente abierta y estoy dispuesto a escuchar muchas ideas y cosas así. Bueno, pues dale la oportunidad a Cristo y Claro. no te vas a arrepentir. Y van a encontrar la paz que tanto están buscando. Amén. Así es. Y yo soy Amén. testigo de eso porque igual, las veces que he tenido a Dios cerca, he encontrado la felicidad. Así es que muchísimas gracias, Luis. Gracias por haber estado en este programa de Caminando con Jesús. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que Gracias. sigas con ese podcast tan hermoso que tienes enseñándonos a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y nada, que Dios te bendiga a ti también y bendiga a tu audiencia. Gracias.